En 1980, en el mes de abril, yo me fui a vivir a México, al estado de Chiapas. Yo tenía entonces 28 años. Trabajaba en el Mundo Obrero Diario como responsable de la sección de campo. Apareció por ahí un amigo casado con una mexicana que contó que él vivía en una ciudad a más de 2000 metros de altura, en la que hacía frío, y cuando ibas bajando hacia la capital del estado, a 1 hora en coche, te tenías que ir quitando ropa porque allí abajo hacía un calor de trópico. Me acuerdo que eso me llamó mucho la atención. También contó que trabajaba en la Universidad de San Cristóbal de las Casas, en la que siempre hacía falta profesores de matemáticas. Yo soy ingeniera agrónoma, ya había dado clase de matemáticas, me fui. Eran los tiempos del desencanto. La Constitución llevaba 2 años aprobada y la política había pasado a ser cosa de profesionales. Los que le habíamos dedicado gran parte de nuestro tiempo en la lucha contra el franquismo, parecía que ya no teníamos mucho que hacer. Me fui porque hacía tiempo que quería viajar, conocer el mundo. Hasta entonces la lucha contra Franco había sido como la prioridad absoluta, escrita en nuestra cuna desde que nacimos, y ahora parecía que ya habíamos cumplido. Eso al menos fue lo que he creído durante mucho tiempo y lo que yo contaba. Ese fue mi relato. Tardé años en darme cuenta de que me había ido para alejarme, para liberarme de ese condicionamiento tan fuerte que suponía ser hija de mis padres. Pero fue aún más tarde, cuando murió mi madre, cuando me di cuenta de que en realidad lo había hecho por ella. Por emularla, porque mi vida tuviera ese halo de aventura y de heroísmo que tenía la suya, por ganarme su estima y de paso la mía. Iluminaba el local donde entrase. Era tan vital, tal fuerza de la naturaleza. Una persona de una gran personalidad, que llenaba el ambiente, era una persona que su presencia no pasaba desapercibida, porque era todo lo contrario a una persona gris. A mí me causó mucha impresión porque había un contraste enorme con lo que yo había vivido. Ya para empezar me sorprendió mucho una mujer que trabajaba en el extranjero, que vestía distinto que todas las mujeres que yo conocía. Era el color frente a lo gris de la España que yo he vivido. Mi madre tenía 17 años cuando estalló la guerra. Acababa de terminar el bachillerato en el Instituto Escuela, iba a estudiar químicas en la universidad. Pertenecía a una familia republicana, liberal, burguesa, vinculada a la institución libre de enseñanza a través de su tío abuelo, el hermano de su abuelo, Gumersindo Azcárate. Su padre era militar, coronel de ingenieros. En cuanto estalló el golpe de Estado, se puso al servicio de la República y fue miembro del Estado Mayor del Ejército Popular como inspector jefe del Cuerpo de Ingenieros. Y ella, pues aunque era muy joven, quería hacer algo, quería participar y se fue como enfermera a trabajar en un hospital internacional en Onteniente. Poco antes de que terminara la guerra, regresó a Madrid para trabajar con Matilde Landa, que dirigía entonces el Socorro Rojo Internacional. Y cuando estalló el golpe de Casado contra los comunistas, pues la detuvieron. Se salvó gracias a que un ayudante de campo de su padre, que estaba con Casado, la vio en las listas
y consiguió que saliera. Después de muchas peripecias, salió por fin de España en julio del 39 como la esposa de un cónsul inglés, gracias a la intervención del Foreign Office a través de su tío Pablo de Azcárate, que había sido el embajador de la República en Inglaterra durante la guerra. Se reúne entonces en París con sus padres, que ya habían salido de España en febrero del 39 por la frontera de Barcelona, y en febrero del año 1940 toda la familia se va a México. Mientras su padre, con 53 años ya, busca trabajo como ingeniero civil, es ella la que mantiene a la familia. Trabaja primero en un diccionario con el filósofo Recasent, y luego traduciendo teletipos en el diario Novedades en México. Es ahí, en el Distrito Federal, donde conoce a Tomás García, un dirigente de la JSU, al que pronto une su vida. El viaje de novios, sin boda, porque mi padre había estado casado ya antes de la guerra en España y no podía volverse a casar, fue a Taxco. Vivieron juntos poco más de un año. Cuando Estados Unidos entra en guerra después del ataque de Pearl Harbor, el partido le propone irse a vivir a Nueva York. Los camaradas que estaban allí esperando la mayor parte a regresar a España estaban teniendo problemas porque les estaban arrestando en la calle para enrolarlos en el ejército americano. Tenían que mandar a una mujer. Entra en Estados Unidos como una auténtica espalda mojada y vive en Nueva York durante 4 años. Su misión ahí era enviar materiales y personas a España en los barcos que hacían escala en Nueva York y en Filadelfia. Era un trabajo complicado porque una mujer joven, blanca, alta, guapa, relacionándose en los muelles con los estibadores, que eran por supuesto todos hombres, pues no era fácil pasar desapercibida. Cuando ya el FBI la viene a buscar a casa y la guerra ha terminado, a finales del 45, Teresa, disfrazada de hombre, viaja a Francia de polizón, escondida en un barco. Se reencuentra con Tomás y en el año 1948 nace Ana, mi hermana mayor. En el 52 nazco yo y en el 54, 2 años más tarde, nace mi hermano Tomás. Para la Secretaría de Estado de Memoria Democrática parece que ahí termina su vida, o por lo menos su vida política. Al concluir la guerra pasa al exilio, primero en Francia, luego en México, para asentarse finalmente en Francia, donde tuvo 3 hijos con su marido Tomás García García, militante del Partido Comunista de España, también en el exilio. No nos gustó, la verdad. Nos pareció muy injusto con lo que había sido mi madre. Así que protestamos, pedimos que se modificara ese reconocimiento, pero claro, nos pedían documentar la actividad política de mi madre. Así que bueno, finalmente renunciamos. No es fácil documentar la actividad política con documentos oficiales de una mujer que ha trabajado en la clandestinidad, en un partido ilegal en Francia y que además no ha sido dirigente, sino que ha cumplido misiones importantes pero no documentadas, como mucha gente por otro lado. Por ese certificado existe esta película. Cuando llegó a Francia en el 47, Teresa empezó a trabajar para el partido, como secretaria o ayudante de Antón, uno de los dirigentes del partido. Pero tiene un problema con la policía cuando estaba haciendo un transporte de dinero. La detienen, le quitan el dinero y ya no puede seguir en esa actividad. Así que empieza a hacer traducciones en la UNESCO. Al poco tiempo empieza a trabajar como intérprete de conferencia, un trabajo muy bien pagado que nos cambió la vida.
Por su trabajo viajaba mucho a África, a Japón, a Roma, a la FAO, para nuestra gran admiración y envidia. Venía siempre cargada de regalos que todavía andan rondando por nuestras casas. Además, trabajar como intérprete le permitió tener toda una serie de relaciones sociales y amistades fuera de lo que era el ámbito del Partido Comunista, lo cual que yo creo que para ella fue importante. Pero siempre compaginó su trabajo con las otras dos facetas de su vida. Por una parte, su papel protagonista en la familia, sobre ella pivotaba toda la organización familiar. Por otra, su militancia en el Partido Comunista. Como sabía idiomas, tuvo un papel destacado en las relaciones con otros partidos comunistas y en la organización de eventos en apoyo a la resistencia española o al propio partido. La vi por primera vez en París, en el año 61. Fue una conferencia que el Partido Comunista de España organizó. Se llamaba Conferencia por la Amnistía de los Presos Políticos Españoles. Como ella tenía varios idiomas, pues nos presentó a los personajes importantes para que ellos nos preguntaran directamente qué pasaba con los presos aquí en España. Porque claro, en el año 61 se sabía relativamente poco de lo que pasaba en el país, y el país era una situación, vamos, era un drama el país. No puedo disociar lo que fue el día 19, todo el día 19, la noche del 19 de abril del 63. No podría disociar cuando recuerdo con mucha pena ese día la presencia permanente de Teresa. Eran momentos, no tengo palabras para describirlo porque fue el día del juicio y de la condena a muerte de Julián. Aquella noche, aquella noche, bueno, pues y el conjunto de la gente que estaba, y sobre todo Teresa, tenía la capacidad de llamar y de llamar y de llamar y tener el teléfono pues las 24 horas en permanencia hablando y pidiendo que se hiciera algo por Julián. Hizo de intérprete en algunas ocasiones señaladas, como en la cumbre eurocomunista que se celebró en Madrid en marzo del 77, poco antes de la legalización del partido. También, como era una mujer culta, era el principal contacto del partido con personalidades del mundo de la cultura, con escritores, con pintores. Nos hablaba, por ejemplo, del peluquero de Picasso, que era su intermediario cuando necesitaba contactar con Picasso para pedirle algún tipo de apoyo, un cuadro, dinero, me imagino. Cuando en el año 77 mis padres volvieron a España y se instalaron en Madrid, mi padre tuvo la oportunidad de participar activamente en política durante la transición y más adelante. Fue diputado en las Cortes Constituyentes y en la primera legislatura. Mi madre no tuvo esa oportunidad. En cambio, recuperó ese amor a España, a su pueblo, a su artesanía, a sus paisajes, inculcado en sus años de formación en el Instituto Escuela y macerado durante los largos años del exilio. Con su prima Delfina, hija de Pablo de Azcárate, el embajador de la República, y su marido Rancaño, también regresados de un largo exilio, mis padres recorrieron España y la disfrutaron. Unos viajes, por cierto, muy bien documentados desde el punto de vista monumental,
pero en los que se echa mucho de menos que aparezcan más las personas. Cuando digitalicé esos Super 8, me enfadé con mi padre, que era el que tomaba esas imágenes. Más mayor, Teresa se dedicó a plasmar esos paisajes que tanto había echado de menos en unos cuadros sin pretensiones, que pintaba muy rápidamente y que le divertía mucho pintar. Yo volví a España en el 85, en el mes de septiembre. Dos amigos de mis tiempos de Madrid estaban poniendo en marcha en Andalucía la reforma agraria, con el gobierno del PSOE y el consejero de Agricultura Miguel Manaute. Me escribieron invitándome a venir a trabajar con ellos. Yo llevaba 5 años fuera, me pareció que era ahora o nunca. No sabía entonces que mi madre era la que les había sugerido que me escribieran. Cuando lo supe me enfadé, una vez más. Me enfadé como cada vez que mi madre interfería en mi vida, en mis decisiones, en mi libertad. Pero volver fue una buena decisión. Me permitió compartir los últimos 20 años de vida de mis padres, ya sin esa necesidad de distancia y afirmación que marcó mi adolescencia. Hacer abuela feliz a mi madre, compartirla con mi compañero, con mis hijos. A mi reincorporación en la vida familiar contribuyó mucho el hecho de tener hijos y el molino. Cuando volvieron a España, al poco, mis padres compraron con el dinero que había ahorrado mi madre de su trabajo un viejo molino en ruinas en Alcausín, un pueblo de la Sarquía. Teresa lo convirtió en un lugar de encuentro, de acogida para hijos, nietos, nietas, amigos, camaradas, y realmente la hizo muy feliz. Cuando ya al final de su vida veía los vídeos que recopilamos de los sucesivos veranos en los que coincidíamos todos y vio crecer a sus 7 nietos, dijo que había merecido la pena y así fue. Vente más cerca. De los brazos. Y está aprendiendo a nadar, pero rápidamente. Venga, vente más cerca, Michi. Miguel nada solo con la boquina cerrada. ¿Los papeles aquellos? Muy bien, De acuerdo con un contrabandista mexicano, más o menos del partido, que acababa de traer a México a los que estaban en Nueva York y me iba a llevar a mí. Dormimos en un hotel en la frontera ya. Y luego por la mañana muy temprano, yo creo que no había amanecido, prepararon una especie de saco grande lleno de palos para que flotara. Con una caña grande lo pasaba el río. Pero todo esto era tan cerca del puente, para que no te diera la luz del puente. Pasamos perfectamente. Y cuando llegamos a la otra orilla, ya me salí, el viejito mismo me dijo, ahora corriendo de sombra en sombra de los árboles, porque ya daba la luz y claro, la sombra se veía muy bien, y si alguien se movía entre árbol y árbol se veía también muy bien. Total, corriendo un poco más lejos, me estaba esperando otra vez el primer mexicano, que me llevó a una casa donde pude dormir. Y por la mañana temprano salimos andando temprano y andando con un tío fuertote de esto, típico de
sombrero ancho y yo detrás de él. Y al cabo de un rato, bastante rato, me empezaron a hacer daño los zapatos. Ya le dije, digo, mira, yo tengo que parar un momento. Dice, mira que por aquí no solo hay policía, sino que los propios campesinos americanos tienen orientación de si ven a alguien extraño, llamar a la policía. No llamaron a nadie. Por fin llegamos a un sitio donde nos estaba esperando el mexicano con un coche. Y me acuerdo, con una Coca-Cola. ¿Qué me pareció? Yo que no había probado la Coca-Cola hasta entonces. Lo mejor del mundo, porque tenía una seta. Oh, me pareció una maravilla. A partir de entonces me encantó la Coca-Cola. Y ya fuimos en el coche hasta San Antonio, y en San Antonio me presentaron a una del partido que era brasileña, que me acompañó hasta Nueva York en el tren. Que digo que el problema de que no está claro de ninguna manera, el papel y la función del Partido Comunista. ¿En qué consiste? ¿Cómo se organiza ese Partido Comunista, su acción, en el marco de Izquierda Unida, donde desaparece el Partido Comunista? Es Izquierda Unida. Y tiene que serlo, porque si aparece el Partido Comunista como tal Partido Comunista, entonces aparecerán los 4 socialistas y entonces no hay ni Izquierda Unida ni nada. Hasta el final se definió como comunista. A pesar de los desencuentros vividos desde la ruptura con su gran amigo Claudín, la invasión de Checoslovaquia y la expulsión después de toda una vida dedicada al partido de su primo Manolo Azcárate. Lo hacía ante cualquiera que se acercara. Ahora pienso que con este gesto, que alguna vez le reproché por inoportuno o inútil, no buscaba reivindicarse ella, sino reivindicar a tanta gente que había sufrido, que había muerto, que había dedicado la vida a luchar contra la dictadura, para traer de vuelta la democracia a España y de la que nadie parecía acordarse. Cuando murió, entendí que ser su hija había sido difícil, pero también un privilegio. De ella lo que se me viene a la mente es la energía de tu madre, es decir, ella llegaba y era una mujer enérgica. Y luego el recuerdo que tengo también, que me quedó grabado en la mente, es cuando intervino Teresa el 19 de abril, pues para hablar con Khrushchev, para hablar con Kennedy y para hablar con el Papa Juan XXIII. Uno a veces se queda pensando, ¿no?, qué juego podía haber dado Teresa si el partido, ¿no?, hubiese sido capaz de aprovecharse, en el mejor sentido de la palabra, de ese gran talento que ella tenía. Con Tere he aprendido muchísimo, que era una mujer súper inteligente, divertida y que casi todos los días estaba aprendiendo algo, cocinar, tejer, mucho español, por supuesto, y hasta inglés, hasta un poco de italiano. El modelo de familia, padre, madre, hijos, estable, era la de mi tía Tere. Todo, por supuesto, basado sobre la fortaleza, la vitalidad, el ímpetu de Teresa. Era una mujer muy dinámica, muy vivencial, era lo opuesto de lo que yo había vivido y conocido siempre, que era la retención, la tal. Ella no era una mujer alegre, era una mujer disfrutadora. Le encantaba recibir, le encantaba compartir, le encantaba ayudar a todo el que pudiera.
Uno de ellos, por ejemplo, que pudo, no diré disfrutar porque no es la palabra, pero al cual le vino bien esta ayuda, fue cuando la crisis de los renovadores y expulsaron a Manuel Azcárate del partido, dejándole completamente en la calle con una mano delante y otra mano detrás, pues la solidaridad familiar jugó y estuvo a su lado y la ayudó hasta que se pudo recomponer la vida. Pensando ahora, da mucha pena que en esa época, a la vuelta de mi padre y mi madre a España, no se le diera a mi madre la oportunidad de participar activamente en la llegada de la democracia. Posibilidad que sí le ofrecieron a mi padre, pero que no le ofrecieron a mi madre. A mí me gustaría que este pequeño homenaje a mi madre en forma de película fuera también de alguna forma un homenaje a su generación, porque ella formaba parte, ella no era una excepción, formaba parte de una generación de mujeres, por supuesto pertenecientes a la burguesía, como en los demás países, una generación de mujeres que tenía acceso a la educación, que se planteaba, soñaba con tener una vida propia, con tener una profesión, y todas esas mujeres o se tuvieron que exiliar o fueron asesinadas, muchas de ellas, o bien se tuvieron que recluir en sus casas y renunciar a esos sueños de vida autónoma e independiente. Ese retroceso tan tremendo que supuso el franquismo para la situación de la mujer, todavía estamos recuperándonos de él. Yo creo que es importante ser consciente de eso. Lo que a mí me gustaría destacar de Tere era la enorme capacidad de dar amor. No solo de dar amor, sino tenía una especie de aureola, todo el mundo quería estar con ella, todo el mundo le correspondía con amor. La echo de menos todos los días, todavía. Después de 17 años, y sé exactamente cuánto hace que murió, porque murió, unos pocos meses, 6-7 meses antes de que mis hijos nacieran. Yo solo digo que yo cuando sea mayor quiero ser como mi abuela, igual de maravillosa, igual de inmortal, igual de energética, y me encantaría que mis nietos me quisieran como yo la quería.